yo había compartido esta obra en mis redes. De hecho, por esa razón es que estamos viendo mi Instagram, que me gusta porque además de que comparto esta obra acá y ustedes pueden ingresar y ver las imágenes y también repasar la historia que ahora les voy a contar, también pueden ver otro trabajo de mi producción que puede ayudar incluso a entender algunas de las cosas que voy a hablar ahora aplicado a otros trabajos y no solamente a este específico. Pero esta obra me gusta especialmente porque tiene una historia compleja y particular, bastante representativa de cómo trabajo a veces y en un sentido una forma ideal de trabajo, donde confluyó no solamente eh, mi intención o mi interés de qué hacer y de cómo hacerlo, sino que convivió y fue alimentado en gran medida por el lugar en el que esta obra iba a existir, así como también la razón por la cual esta obra eh, nació. La historia es que yo fui convocado para hacer una obra permanente en la estación de subte Pasteur para conmemorar el 21 aniversario del atentado a la AMIA. Y cuando a mí me convocan, me cuentan la historia de cómo la estación de subte es un lugar central dentro de la historia de AMIA, porque es un lugar donde cientos de personas pasan por día, ya sea para trabajar en la mutual, así como también para hacer todo tipo de trámites. Y que en el día del atentado fue un lugar donde muchas víctimas o familiares de víctimas o personas que podrían haber sido víctimas pasaron por esa estación. Entonces cuando yo tomo contacto con esta historia y después visito la estación, vamos a ir viendo algunas imágenes, con los curadores y responsables del proyecto, y empezamos a estudiar el espacio, la arquitectura, y ellos me empiezan a contar cuál era la intención de poner una obra en este lugar. Eh, Surge, por ejemplo, una información importante, que es que toda la estación iba a ser una estación dedicada a la memoria y al pedido de justicia, y que además iba a ser la primera en el mundo que iba a tener este carácter, ¿no? Que no, era simplemente, no iban a ser simplemente intervenciones artísticas para, entre comillas, decorar una estación, sino que eran obras que tenían otra meta, otra intención. Entonces, por un lado esa historia y por otro lado yo me empecé a conectar con otra historia, una historia personal, donde empecé a recordar mi relación con el subte, de mis primeros viajes en subte, con mis padres, de cuando de joven tomaba el subte para encontrarme con mis amigos, ir a estudiar al colegio, después ir a ver exposiciones de arte y andar por la calle Corrientes, en bares, en centros culturales, ir al cine. Luego de mis primeros trabajos como realizador de escenografía, en talleres en Chacarita. Entonces yo recorriendo este espacio, los andenes, la boletería, los molinetes, las escaleras, me reconecté con esa historia y también reconecté con algo que había olvidado en cierto sentido, y era la relación que yo tenía con los materiales que conforman las estaciones y cómo hay una historia en esos materiales y cómo mi historia se relacionaba con esos materiales. Las mayólicas, eh, los carteles, las luminarias, la arquitectura misma, las escalinatas. Y entonces eh, surgió en mí una inquietud donde dije, ¿cómo es esto de que yo voy a incorporar un elemento distintivo como obra de arte a este espacio? No me cerraba mucho la idea de generar aportar un elemento con una identidad tan distintiva, propia, ¿no? Como poner una marca propia.
Entonces ahí surgió un nuevo elemento que no estaba al principio para pensar qué obra podía yo desarrollar. Y mi motor fue, ¿cómo hago para generar una obra que no tenga este carácter invasivo o este carácter distintivo? Entonces, uniendo estos elementos surgió una meta, y la meta fue hacer un elemento, que la obra sea como un elemento más de estos elementos que yo amaba de las estaciones de subte. Que este objeto, que esta intervención, en un sentido, conviviera con toda la lógica de materiales y la lógica espacial, como si fuera un elemento más, en un sentido que la obra pasara desapercibida. Así fue como, perdón, esta obra no es, así fue como yo empecé a desarrollar distintas posibilidades, y en una de las visitas me permití quedarme en la estación, ya no viendo el espacio, sino de alguna forma conviviendo con el espacio, y caminando entre en los andenes, entre las personas, los vagones frenaban, se abrían las puertas, salían, bajaban pasajeros. Entonces en un momento tuve la impresión, recordando todo lo que yo sabía ahora, que me habían contado de la estación de subte y de la gente que iba todos los días a la Mutual, entonces tuve la sensación de que ese día, ese momento podía ser el mismo momento del atentado. Dije, bueno, estas personas que están bajando acá son las mismas que podrían ser las que estuvieron ese día en el atentado. Y después pensé, este instante podría ser como el instante del atentado. Entonces ahí fue cuando surgió la idea del reloj. Entonces yo pensé en un reloj y dije, si acá hubiera un reloj en este momento, estaría marcando la hora en la que el atentado se produjo, si este fuera el instante del atentado. Entonces surgió este elemento como un elemento clave para desarrollar esta pieza, y así fue como concebí este reloj que funciona. Es un reloj de paletas, un flip clock, como los que uno puede encontrar en cualquier aeropuerto o estación de trenes, acá o en cualquier lugar del mundo. El reloj funciona, perdón, y da siempre la misma hora. O sea, cada minuto cae una paleta, pero la hora es siempre la misma, es la hora del atentado. El reloj está emplazado en la estación. El reloj fue construido por mí y mi equipo, no mi equipo, un equipo que armé especialmente para este proyecto. Ahí uno de los constructores. Todas estas piezas las diseñé inspirándome en relojes de distintas épocas para tratar de llegar a algo que podría haberse fabricado y comprado e instalado en la estación en la década del 70, en la década del 60. Estas son fotos en mi estudio, preparando la obra. Se imprimieron todas, se desarmó el reloj, las paletas se reemplazaron por paletas nuevas de metal y se imprimieron. Y ahí hubo todo un trabajo, incluso de diseño, de cómo llegar a números que representaran esta imagen atemporal. Y bueno, me gusta mucho la historia de esta obra por todo esto que les cuento, de cómo llegué a este resultado. Y esto es lo que quería compartir. Así que hasta aquí llegamos. Les mando un saludo. Adiós.